Hermano, que Dios me le bendiga y buenas noches. Hoy estamos aquí cumpliendo con lo dicho. Hoy vamos a seguir con las parábolas de nuestro Señor. Hoy la vamos a encontrar en el libro de San Mateo, en el capítulo 13, del verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor en este estilo. O sea, la parábola es la del sembrador. Parábola del sembrador. Entonces leemos la palabra en el nombre del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que nos dé fuerza para entenderle y a ustedes también, hermanos. Dice la palabra del Señor así. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó justo al mar. Jesús salía, predicaba por donde quiera. Ese día estaba al lado del mar. Y se juntó mucha gente. Y entonces él, entrando en una barca, se sentó. Y toda la gente se quedaron en la orilla, hacia la playa. Y le habló muchas cosas por parábola, diciendo: es aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó en el camino y vinieron las aves y se las comieron. Parte cayó en pedregales y no tenía profundidad de tierra y pronto se secó. Y parte cayeron debajo de los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto 30, 60 a 100%. Cuando Jesús se está refiriendo al sembrador, se está refiriendo a él en primer lugar, porque él andaba predicando la palabra del Señor por donde quiera que andaba predicando la palabra. Entonces el sembrador se llama Dios, se llama Jesucristo. Ese era el sembrador. Y la semilla que andaba tirando el sembrador es lo que ustedes ven que a veces andan esos evangélicos por ahí predicando el evangelio a todo el mundo sin importar las personas a quien le llegue la palabra. Muchos la escuchan, muchos no la escuchan, muchos le hacen caso y otros no le hacen caso, y así por el estilo, así todo el tiempo así. Entonces el sembrador sale y siembra. Eso es el mensaje de la palabra. Ya dijimos que la semilla es la palabra de Dios. Y el sembrador era Jesús, que andaba regando su palabra por todas partes. Ahora no lo hace él, pero lo hacemos nosotros cuando andamos predicando el evangelio y salimos por ahí. Pero unos la oyen y otros no la oyen. Unos escuchan la palabra y otros no. Unos le hacen caso y otros no, porque no todos somos iguales, no somos todos perfectos. A todos no nos gusta escuchar ni siquiera las cosas de Dios. Pero entonces sus discípulos que se quedan preocupados por la parábola que está hablando. En una le dicen ellos que por qué le habla tantas cosas por parábola. Y él le dice que es mejor hablarle por parábola a cierta gente para que se queden como están, porque algunos creen algo y si le hablan legalmente, lo que hace es que se van. Porque a veces el evangélico dice cosas que lo que hacemos es que arrepentimos a las personas de que se conviertan. Porque las cosas de la Biblia son muy fuertes, muy poderosas. Entonces, cuando él llegó a la casa, dice la palabra ahí, dice, hablando Jesús ya con sus discípulos, le dice: oí pues nosotros la parábola del sembrador. Ahí se la va a explicar a ellos. Cuando alguno que oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. En su corazón, esta fue la que fue sembrado justo al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz y sino que es de corta duración, que
venir entonces la inflación y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esto lo que significa es, cuando la que cayó justo el camino, que vinieron las aves y se la comieron, es personas que oyen la palabra y no la entienden. Ese no lo entiende la palabra. Y la que fue sembrado en pedregal, entonces esos son de las personas que ustedes ven que van a la iglesia y reciben las cosas. Tú lo ves gozoso en la iglesia, gozoso, y todo presente, muy contento. Pero no la siembran en su corazón porque no tiene raíz, cayó en pedregal. Y al caer en pedregal, entonces no tiene raíz, ellos no siembran esa palabra en su corazón y siguen constantemente con su palabra para que ellos se mantengan firmes siempre con las cosas de Dios. Lo que hace que le entra el gozo y de otra vez vuelve el enemigo y le saca ese gozo del corazón. Entonces, la que fue sembrada en los espinos, ese es el que oye la palabra y la entiende. Ese oye la palabra y la entiende. Ese que está sembrado abajo de los espinos, que los espinos crecieron y la ahogaron, es el que oye la palabra y la entiende perfectamente. El que quiere hacer la voluntad de Dios, porque entendió la palabra. Pero se da un caso que entonces por esa lucha que hay de la lucha de la riqueza y las cosas de este mundo, no pueden hacer las cosas de Dios y se olvidan de la palabra y también entonces fracasan. Porque dejan de hacer las cosas de Dios por agarrar y hacer un trabajo. Se asocian con ciertas personas que le van interrumpiendo el orden. Y las que la oyeron y la entendieron también, los que dieron buenos frutos, los que cayó en buena tierra, son personas que no se han dejado, que la oyeron, la entendieron y empezaron a hacer la obra de Dios. Eso empezaron a hacer la obra de Dios. Y por eso dieron frutos. Los frutos que se refiere fue porque se mantuvieron haciendo las cosas de Dios. Y entonces, esos dieron fruto, algunos frutos que dieron el 30%, otros dieron un 60%, y hubieron personas que dieron el fruto del 100%. Esas son esas personas que le dedican todo el tiempo, y hay personas que le dedican el tiempo completo a la palabra del Señor. Hermano, esta es la parábola de esta noche. Espero que ustedes la busquen en el libro de San Mateo, en el capítulo 13, del verso 1 en adelante. En la Biblia lo que hay son maravillas. Lean la Biblia, dedíquenle tiempo a Dios. Dios está esperando que ustedes le dediquen el tiempo que ustedes necesitan. Recuérdense que Él nos regaló a nosotros 365 días cada año. Y nos regaló también a nosotros 7 días de la semana. ¿Y cuántas horas tienen los días? Tienen 24 horas. Pues dedíquenle aunque sea 1 hora o media hora a Jesucristo. Media hora diaria, ni que sea leyendo la Biblia, orando y hablando con la gente y aconsejando a la gente. Usted no tiene que ser cristiano. Porque si usted no quiere convertirse, está bien. Usted no tiene que ser evangélico, porque cristianos somos todos. Perdón que digan cristianos. Cristianos somos todos. Lo que pasa es porque todo el que nació después de Jesucristo, somos cristianos. Lo que creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en una cruz por los pecados de nosotros. Eso es lo que somos cristianos. Ahora, evangélicos son las personas que andan predicando la palabra, leyendo la Biblia, llevando las buenas nuevas, haciendo todo lo que tenga que hacer a favor de Dios. Pero ¿qué sucede? Usted no tiene que ser evangélico. Usted no tiene que ser evangélico para usted aconsejar a las personas que ustedes vean que anden por el mal camino. Aunque usted no esté yendo a una iglesia, usted puede decirle a cualquier persona que usted lo ve que anda en mal camino, porque nosotros vemos muchas personas que andan en mal camino. Decirle, ¿por qué tú no te das la vueltecita por la iglesia y visitas la iglesia? ¿Por qué tú no vas donde el pastor que te queda, la iglesia más cerca de tu casa? Y habla con el pastor, dile al pastor que te haga una oración. Y nadie sabe si hoy en día esa persona que anda tan mal en el espíritu puede ser mañana un pastor o puede ser un predicador, porque muchos me han pasado mucho así.
no tengan miedo de aconsejar a los que ustedes ven que son víctimas del pecado. Porque esas personas que ustedes ven que andan hablando y haciendo cosas en contra de Dios, son víctimas del demonio, víctimas del pecado. Y somos nosotros los que tenemos entendimiento, que tenemos que ponerlo en el camino para que Satanás no haga con esa persona lo que quiera hacer. Usted no tiene que ser evangélico. Aconseje, dé consejo, porque el que da consejo está en el camino de la cosa de Dios. El que ama a su prójimo, como dice Jesucristo, el que ama a su prójimo como a sí mismo, está en los caminos de Dios. Entonces, hermano, vuelvo y le digo, no tienen que ser evangélicos para andar hablando con las personas, que ustedes lo vean enfermo de diferentes enfermedades, que usted le pregunte a qué iglesia tú estás yendo. Ve a la iglesia, habla con el pastor de la iglesia que te quede más cerca y dile que te haga una oración, que te unte de un aceite que tienen los evangélicos, que siempre andan con ese potecito, porque ese aceite es el aceite de la unción de Dios. Ese es un aceite que lo ungido por los evangélicos. No tengan miedo, no le tengan miedo a las cosas de Dios. No tengan miedo a embarrarse de aceite. No tengan miedo a hincarse de rodillas, orarle a Dios. No tengan miedo. No nieguen a Jesucristo. Porque dice Jesucristo en una de sus palabras, si me niegan delante de los hombres, lo voy a negar delante de mi Padre. Y eso sí es fuerte. Ahí hay mucha memoria y hay un libro que lo va recogiendo todo, hermano. Hagamos la voluntad de Dios. Hagamos la voluntad de Dios. Hagamos la voluntad de Dios, que Dios está esperando porque ustedes hagan su voluntad y dispongan pongan su vida a la voluntad de Él y que sea Él quien lo dirija. Usted no sabe si usted puede ser un profeta, puede ser un evangelista, un pastor. Usted no sabe si puede ser un buen predicador o lo que puede ser usted en una iglesia, pero ponga su vida a la voluntad del Señor Jesús. Que Dios me le bendiga, que Dios me los cuide y que nunca le pase nada malo ni a ustedes ni a su familia. Que Dios esté con cada uno de ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. La gloria es de Dios.